Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, aprovechando que ayer fue anunciado el Mortal Kombat Legacy Collection, me decidí a hacer este video que ya tenía planeado de antes y que justamente está relacionado con el tema que quería hablar. Por si alguien no lo recuerda, voy a poner un fragmentito de mi video anterior anunciando que iba a hablar justo de esto. Bueno, para dar un poco de contexto, en este video estaba hablando de cuál podría ser el nuevo juego, el próximo juego de NetherRealm Studios. En este momento está hablando de Mortal Kombat HD Collection y por qué yo no creía que ese iba a ser el próximo juego. Pero lamentablemente este no creo que sea el próximo proyecto, por lo menos de NetherRealm Studios. Yo después voy a hacer otro video aparte hablando de otras posibilidades que tiene Warner para traernos algunos juegos. Bueno, ahí ven cómo hago hincapié de que al menos un juego no lo haría en el NetherRealm Studios y que iba a traer otras posibilidades, que es efectivamente lo que tenemos ahora, que es el Mortal Kombat Legacy Collection. Para quien no lo sepa, no lo desarrollan en el NetherRealm Studios, sino que lo hace Digital Eclipse, que entre otras colecciones que hicieron el 30 aniversario del Street Fighter, una colección de las Tortugas Ninja y otro de Atari. Y bueno, en lo que iba a hablar en el video es las posibilidades que tenía Warner de poder explotar la marca de Mortal Kombat sin saturar a NetherRealm Studios. Pero bueno, ya aprovechando eso, voy a mostrar otro mensaje. Acá tenemos a Dijon, que él había publicado que, bueno, estaba pensando en voz alta que le encantaría eso, una colección con los Mortal Kombat clásicos, el Trilogy, el Ultimate, el 9, todo en HD y eso. Y mi respuesta fue eso, porque ya tenía pensado lo de este video, que dudo mucho que Warner ponga en el NetherRealm Studios a hacer esos juegos, porque no es algo que sea muy rentable. Si bien muchos de nosotros vamos a estar interesados, no es algo que les genere mucho dinero como podría ser un Mortal Kombat nuevo. Y digamos que NetherRealm Studios es una empresa grande y no los pondría a hacer eso. Después tengo otro comentario que dice que eso no significa que esos juegos no pudieran hacerse. Warner debería pensar un poco más en estas oportunidades y abrirse a que otras compañías exploten el potencial de Mortal Kombat, ya sea con Shaolin Monks o los remakes que nombró Dijon. No hace falta que sea un AAA ni que deba ser NetherRealm Studios quien los hiciera esos juegos. Como ven, hablo de la posibilidad esta, porque Warner es eso, la dueña de la IP de Mortal Kombat, y ellos, si quieren, pueden hablar con cualquier otra compañía y hacer lo que hicieron. Esto es algo que se está haciendo actualmente. Capcom lanzó varias colecciones dos colecciones con juegos de lucha y eso. Antes también lanzó una colección, bueno, creo que son dos partes de Mega Man. Y es lo que se está estilando ahora, colecciones, pero no solo es como fue el Mortal Kombat Collection, Arcade Collection, un puñado de arcades y ya está. Lo que se está haciendo ahora es ponerle muchísimas cosas, manuales, arte conceptual de la época. Vamos a tener como un documental. Si vemos, hay una parte justo acá, para atrás, donde nos muestran los videos, ¿no?, de las grabaciones de Mortal Kombat. Esto también es interesante, que lo van a agregar seguramente. Y hay una cosa que llamó la atención, es esto, que es del Mortal Kombat World Tour.
De esto no existe actualmente en internet muchos videos, prácticamente no hay. Entonces no sé si eso formara parte, sería muy, pero muy interesante, porque es algo que actualmente no contamos con ello. O será parte del documental solamente cuando está hablando Kerry Hawkins, mostrarán escenas de ella en otros proyectos para Midway, no lo sé. O bueno, o para Mortal Kombat. Y acá tenemos también el comentario de Nostra Dynasty en diciembre, donde decía que es todo tan simple. Dice, ¿por qué no tenemos los Mortal Kombat todo como reempaquetado con un buen netcode y eso? Que Warner está desesperado del dinero, pero no hace nada ¿no? para obtenerlo. Y sí, coincido totalmente. También hay varios videos de Fate, también lo dijo. Meter todos así los juegos con roadmap netcode, todo como esta colección. Y es algo que pensábamos muchísimos fans, más allá de que obviamente queremos un remake del Shaolin Monks o del Mortal Kombat 9 o otro juego nuevo de aventuras. Pero bueno, repito, está en la mano de Warner saber qué hacer de acá en adelante, y lo más lógico sería aprovechar el espacio que hay entre un juego de Mortal Kombat y otro para lanzar otro juego. Tienen la posibilidad, ellos son dueños de la IP y pueden terciarizarlo y que otra compañía les haga, por ejemplo, un juego de aventuras. En nómina lo tenían a John Tobias, no sé qué pasó, porque cerraron varios estudios, no sé si cerraron los estudios o qué pasó ahí con el tema de Multiversus, y hubo varios estudios, entre los cuales en uno estaba John Tobias, creo que era en San Diego, y tienen la posibilidad de aprovechar el talento y el conocimiento de John Tobias, de la franquicia y la visión que tuvo y que puede tener, para crear más juegos. No hace falta que sea un juego de lucha, puede ser una especie de Shaolin Monk, como fue en la época, o cualquier otro tipo de juego, que repito, no hace falta que sea AAA. Un juego AA, algo intermedio, para llenar los huecos que hay entre un Mortal Kombat de peleas y otro, el cual sí, NetherRealm Studios es el que está preparado. Y cuando dicen que NetherRealm Studios que haga otro juego, no es tan simple, porque ellos ya tienen el motor modificado en Unreal para su juego de lucha. No es tan fácil hacer un juego desde cero, y ellos cuentan con eso, por eso tardan 2 años nada más en sacar un juego, porque ya tienen todo el sistema hecho del tema de luchas y todo eso. Así que bueno, eso es todo por el momento. Es un poco lo que les quería hablar, esto de la posibilidad de que Warner, esperemos que haya abierto los ojos, y no que quiera exprimir solo con un juego, sino que tiene la posibilidad de eso, de expandir la IP, terciarizarla y sacar rédito y darnos cosas buenas. Algo que estaría bien sería una segunda colección, porque bueno, volviendo al tema de la Legacy Collection, voy a hablar un poquito. Anunciaron como que vamos a tener más juegos, además de esos que están en la lista. No creo que vayan más allá del Mortal Kombat Gold, todo de ahí para atrás. Podría ser Mortal Kombat Trilogy también. Vemos en un momento que hay 4 signos de interrogación. No sabemos si son 4 juegos diferentes o 4 en total con sus versiones. Podemos tener Trilogy de PlayStation y Nintendo 64. Podremos tener Mortal Kombat Gold. Pero bueno, eso se está por ver. Lo que no creo es eso, que sea más allá de eso. En la era PlayStation tuvimos Mortal Kombat Special Forces y Mythologies, pero eso sí que, como dijo también hoy vi un video de Fate,
Lo que dijo en su video me parece interesante, que estaría bien en una segunda colección poner más los juegos de la era 3D, ya sea Daily Alliance, Deception, Armageddon, junto con los de aventura, Shaolin Monks, Special Force y Mythologies, y harían un buen segundo paquete, una segunda colección. Quizá también Mortal Kombat DC, o no sé si ya eso es esa parte, ya es como más, digamos, para una tercera hipotética colección, Mortal Kombat 9. Bueno, con Mortal Kombat 9. Bueno, eso lo veremos más adelante. Así que bueno, esperemos a ver qué otras novedades tienen. Lo único que espero es que no pongan transacciones o porquerías de esas, porque hoy leí un comentario de Carlos de Mortal Kombat.org que decía que en la colección de Atari hay DLC. Eso espero que no lo hagan ahora. Espero que sea una edición definitiva y ya está. Que prefiero que lo hagan en dos partes y la segunda sea eso, otra segunda colección y con eso es suficiente. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.